Eh, Esto no sé si lo sabéis, yo he de reconocer, creo que poco a poco, de tanto viajar, me estoy haciendo inglés, porque me está cada vez gustando más el humor inglés. Esto era un vídeo que hemos puesto, es de la película de La vida de Brian, que es una crítica. Los cristianos lo tomamos muy mal porque es una vida de Jesús y realmente, si uno no lo analiza, es una crítica a la sociedad religiosa que nos habían dicho, cosas que nos habían dicho y que hace que la gente no piense. Pero bueno, si queréis un día la vemos y es muy... A quien tiene el humor inglés es muy divertida. Yo soy más de la mesa cuadrada, pero es muy divertida esa película. Pero en esta escena que habéis visto, es un momento en que salta el protagonista, que es como el que dicen que es como Jesús, que hace una parodia. Y habla con un partido político que hay allí, el Frente Judaico Popular de Judea. Incluso hay camisetas y todo porque es muy divertido. Y en toda la película vas viendo cómo estos se van metiendo con los romanos, con el partido de no sé qué, no sé cuánto, el partido de no sé qué, no sé cuánto y el partido de no sé, no sé cuánto. Y realmente era una crítica a la cantidad de diferentes secciones que habían en aquella época, diferentes ramas y diferentes problemas que lo único que hacían eran problemas. Y hoy, si queréis ponerle un título, yo hoy le llamaría la fractura y el llamado a la unidad. Dentro podría coger y predicaros y hablar sobre el nacimiento de Jesús y hablar sobre la esperanza, y es lo correcto, pero hay Dios algo que Dios de verdad me ha puesto en el corazón muy fuerte, es esta palabra llamada unidad. Y es algo que vamos a tener que necesitar para lo que va a venir el año que viene. No sé si lo sabéis, voy a meteros en el contexto histórico. Cuando Jesús vino en Belén, celebramos ahora la Navidad, y cuando murió, había una cantidad, no había un bloque de decir, como en la época de Moisés, un único líder, todos seguimos esta religión, sino que habían varios bloques, varias creencias, varios sectores en el cual todos estaban basándose en lo mismo, en que eran el pueblo escogido, en que era la palabra de Dios, pero cada uno tenía diferentes facciones. Voy a decir un par, unos serían, por ejemplo, los fariseos, los conocemos todos, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos, y probablemente hayan más. Para un mismo pueblo ya solo habían estos cuatro. Ya dejando a un lado escribas, levit. O solo por decir cuatro cosas, por ejemplo, los fariseos eran populares en el pueblo y creían en el Mesías, los saduceos no creían en los ángeles ni en él. Y hay varios versículos en la Biblia en que sale que el producto de todas estas ramas, lo que producía era una carga para el pueblo. ¿Por qué? Porque cada uno quería poner su norma. Un ejemplo rápido que dijo Jesús era en Mateo 23, versículo 4, decía así: atan cargas pesadas y las ponen sobre espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Hola. Y cuando lo leemos en la Biblia y leemos, o por ejemplo, cuando les dicen los saduceos de leyes que tienes que seguir, leyes que tienes que hacer, ¿queréis saber algo? Cuando lo leemos en la Biblia decimos, es que madre mía, es que Jesús era normal que se pusiera así y los pillara. ¿Sabéis? Lo que me venían, no pensaba verlo, pero estaba viendo la temporada 5 de Chosen. Y a veces, siempre digo lo mismo, necesitamos a veces una imagen para darnos cuenta de la realidad. Y hay el momento en que sale Jesús discutiéndose y es cuando va a por los fariseos, a por los escribas, a por los que llevan la ley y va por ellos, que es cuando les suelta lo de sois como lápidas blancas. ¿Queréis saber algo? Yo lo estaba viendo y a mí
me estaba entrando un sentimiento de desprecio. Pero queréis saber algo, no hacia los fariseos, sino hacia Jesús, porque me hacía daño. Me estaba haciendo daño. Porque de la forma en que lo habían expresado, sentía como esa parte mía religiosa, llevo toda la vida aquí. Y todos algo de religión tenemos, algo de leyes y normas. Me estaba doliendo en el corazón, porque me estaba acusando. Pero es que cuando uno mira al pueblo, ve las diferentes cargas y nos centramos en esto y pensamos, madre mía, es que pobres los del pueblo, tenían, me parece que 300 y pico de normas. 300 y pico de normas. Pero yo esta semana estaba hablando con un chaval y me estaban diciendo que no le venían las lenguas y que lo estaban dejando de lado en una iglesia. Otro que, esta es la más normal que tú puedes escuchar, y es, no se había bautizado porque quería tenerlo seguro y lo estaban como atosigando porque tenía que bautizarse ya, porque si no, no puede tomar del pan y el vino. Y son matices, pinceladas, que cuando lo leemos en la Biblia decimos, ¡buah, es que es normal! Pero en la época actual, en este momento de la historia, se está produciendo. Y a lo mejor no serán fariseos. Lo que voy a decir hoy no va a gustar a nadie. Y sé que es un día de celebración y de Navidad, pero es algo que Dios me ha puesto en el corazón porque queréis saber algo, lo vamos a necesitar. Y probablemente nos vayan a pegar por ello. Puede que no tengamos apellidos como fariseos, puede que no tengamos apellidos como saduceos, pero sí tenemos apellidos como bautistas, pentecostales, católicos, ortodoxos, etcétera, etcétera. Que no quiero decir que esté mal, está bien. Simplemente define un modo de entender las cosas, pero no te define. Es un modo de entender o de hacer las cosas, pero no es lo que te define. Lo que te define es que eres cristiano. Parece que no puedes decir esa palabra ahora. Eres cristiano. En toda esa época convulsa, de golpe vino Jesús. Yo me lo imaginaba como un meteorito, esa estrella, a toda velocidad, pero no llegó para romper todo eso. Llegó como un meteorito a estamparse contra esa sociedad, a estamparse contra todas esas ramas. ¿Sabéis para qué? Porque no eran pensamientos malos lo que tenían. El problema es que no estaban centrados en lo importante. Y él cogió, y tengo aquí un porrón de versículos, solo he puesto unos cuantos, pero de verdad, cogió y en vez de dejarles de hablar de la Torah y no sé qué, se puso en el centro y empezó a decir, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. Se puso en el centro de todos para que todo convulsionara en un sitio. Que aunque tuvieran diferentes destinos, diferentes países, diferentes cosas, el centro de todo lo que tenía que pasar era Jesús. Por eso a mí cuando ahora me preguntan muchas veces, pero si este hombre es bueno y no sé qué, yo hago el bien, seguramente será bueno. Ya, pero tienes que pasar por Jesús. Es ahí donde reside todo. Es ahí donde nos une todo. O sea, puedo decir Juan 6, 35 o Juan 8, 12, el buen pastor, Juan 10, 12, y deja claro que no es cuestión de normas, no es cuestión de hacer esto, sino todo el cristianismo, y por eso tenemos ese nombre, está basado en él. Por eso había una frase que me leía en Facebook que dice, parece que cada vez esté más prohibido decir Navidad porque parece un insulto, y dice una, pues a partir de ahora lo que voy a decir dice, felicidades por el día en que nació nuestro Salvador Jesucristo. Y tú dices, madre mía, cómo se la ha soltado. Pero la unidad, él quería crear una unidad, pero para crear una unidad tienes que romper. Se tenía que romper. Y
en varios versículos de la Biblia, ora, aquí tengo apuntado algo que me gusta, ora en Filipenses 1:27, somos de un mismo espíritu y de un mismo destino, de una misma batalla. Cuando tú lees, esto sale y es el versículo que hoy me gustaría centrarme. Uy, no lo he puesto. Bueno, da igual, no pasa nada. En Efesios 4:3, que me he emocionado, lo siento. En Efesios 4:3 dice esto. Y me gustaría que nos centráramos en este versículo. Probablemente, como Joan dice, no le gustan los títulos, ya sabréis de qué va a tratar. Dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Si uno mira este versículo y lo estudia, no habla de hacer, no habla de crear, no puedes crear la unión. Igual que en una familia, tú cuando naces en esa familia, yo no creo esa unión, sino que mediante sangre yo soy Valera o Córdoba. Lo mismo sucede en la familia. Lo que nos pide es que cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, nos pide que guardemos y promovamos esa unión. Tú no puedes crear nada. Y lo intentamos, porque somos cabezones. E intentamos crear una familia. Tenemos que ser una unidad y crear vínculos y hacer esto y lo otro. Empezamos a hacer planes, como hacemos siempre. No funciona. Siempre pasa lo que pasa. Y en este país, ya no sé cuántas veces ya se ha roto una iglesia, o cuántas veces un movimiento se ha roto, o relaciones se han roto. ¡Pum! A patadas. Siempre. Pero porque es algo que no puedes crear. Solo se puede lograr a través del Espíritu Santo. Hay una escena que siempre decimos lo mismo. Cuando se casa una pareja, no sé si quién me lo dijo, porque perdonad por la memoria si fue mi padre, Tony o Joan, en mi boda, que dijo que sois como una cuerda de tres, un cordón de tres. Que si uno falta, esa cuerda que es indestructible se rompe. Lo mismo pasa con el espíritu. Si no está en medio de esa pareja, se va. Pues es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros que esa unión, esa confraternidad se va creando. ¿Vale? Voy a decir una oración para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Juan 17, 20, 21. Y para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 22 al 23. Esto no es un establecimiento que yo dijera, o no es como la gente dice, bueno, yo creo y voy haciendo. No puedes. Has de entender algo. El cuerpo es uno. Somos uno. No somos individuales. Esto no es un movimiento individual. Esto es un movimiento colectivo. Y no sucederán cosas hasta que el pueblo se junte. Hasta que las personas se junten. No soy bueno para dar buenas noticias, ¿eh? Dios sigue llamando a su pueblo a vivir sin brechas. En Filipenses nos decía que tiene que ver con preservar y que es un don del Espíritu, ¿vale? Para dar herramientas a esa unidad, para conseguirlo, hay varias herramientas. Una de ellas es la humildad, pero no la humildad de bajarme la cabeza y yo creo, no. Es mantener un perfil bajo. Es servir a la persona que tengo delante. Otra es la mansedumbre. Ponía que era el pueblo judío, yo lo he visto más bien en el pueblo catalán, que te hacen algo, tú dices, "Caso un blolla". Bueno, si no, ya farem y ya habrá. Pero tenían algo muy bueno el pueblo judío, que es el Dios ya hará justicia. Y se calmaban. Y yo digo, eso es mentira. Y empecé a mirarlo y es verdad. Al final promovían la justicia de Dios por encima de todo. Y se mantenían calmados.
Otra cosa es el aguante, que si quieres entender la diferencia del aguante es la intolerancia, es su contrario. Darme cuenta de que los dones también, los demás también me soportan y que yo me soporto a mí mismo. Amor más comprensión, no amor porque sí. Y una cosa importante, no es cuestión de fe. Esto no tiene que ver de esto. A lo que me refiero es que, y lo dice en Gálatas 5:6, no se trata de creer, se trata de actuar. Esto no es cuestión de decir, sí, yo quiero la unidad, hermanos, juntémonos. No. Dios no trabaja así. Si quieres crear unidad, vas a tener que ir al barro y trabajarlo. Y dejar sobre todo que Dios te trabaje. Se trata de perseverar la unidad. No puede hablarse de unidad del espíritu como si se tratase de un mero consentimiento entre humanos. Me encanta esta frase. Para mantenerlo, es un don de Dios y por ello es la unidad en el espíritu. No tiene que ver nada con que yo me pueda llevar bien con Pili porque nos congraciamos con las aptitudes o que Joan le guste el Barça y tengamos una afición mutua, que está bien. No tiene que ver nada de todo eso, tiene que ver con la unidad en el Espíritu Santo. He dicho de estas herramientas y me gustaría que entendieras, no voy a tardar mucho, que debemos definirnos y debemos darnos cuenta de que somos un cuerpo. Esto no le gusta a nadie cuando lo escucha. Tengo que pertenecer a algo. ¡Dios! Y os lo dice uno que su afición le encantaría es un sábado tranquilo, sentarse en una silla con su Xbox, la tele puesta, una cervecita y pasarse horas ahí. Pero hay algo que cuando estamos en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo estamos activos, cuando estamos en movimiento, nos llama a tener que moverte. Porque el Espíritu es como una ameba, coge y engancha dos partículas y las acaba uniendo. Como una célula, el vacío total es transparente, hay un líquido en medio y tiene como diferentes elementos. Que a lo mejor cada uno va a su bola, pero todas pertenecen a un ectoplasma y todas tienen una función. Y es darnos cuenta de esta unión, de que estamos unidos por el Espíritu Santo. Y si tú no estás bien con el Espíritu Santo, si hay algo en tu corazón que no está bien, entonces empiezas a arraigarte de esa célula y te sales del entorno. Hay varios fundamentos en las bases de que hace referencia a la unidad. En Efesios 4, del 4 dice, un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola esperanza. Cuando habla de un solo cuerpo, se está refiriendo a un cuerpo en Cristo. Es darnos cuenta de que pertenecemos a un solo cuerpo. ¿Con la iglesia evangélica? No. Cristo. Eso puede incluir hasta católicos. O gente que no se defina con ninguna religión, sino que creen en Jesús. O gente que cuando veas digas, ¡Dios mío, ¿cómo voy a hacer con este hombre? Yo cuando digo que voy a ir al concierto de Skillet, que son puncarras y metaleros, dicen, ¿y tú escuchas eso? Claro. Con gente que no, como los fariseos, y es lo que me duele, no tienen mi estándar, no tienen mi apellido, no tienen las características que yo quiero. Y yo me incluyo en gente que a lo mejor no puedo aguantar. Pero son cristianos. Luego diré el final y por eso es tan importante esto. Es muy importante. Luego, en un mismo espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo vuelvo a repetir. Cuando tú aceptas que Jesús venga a tu vida, el Espíritu Santo viene a tu vida. Puede que lo que esté diciendo sea algo
teórico y sea algo básico que ya lo sabes, pero a veces necesitamos recordar, o en la cámara esa cuando lo vea alguien, en que el Espíritu Santo está dentro de ti y Jesús está dentro de ti. No, está dentro, está aquí, está ahora. Y eso es lo que nos une, eso es lo que nos da vida, eso es lo que da vida al cuerpo. Eso es lo que va a ir a la iglesia, no hacer un mogollón de cosas, no hacer un concierto de la leche, no haber un predicador que hable súper bien, no hacer un movimiento para niños, no va a ser lo que dé vida a una iglesia o al cuerpo de Cristo. Lo que da vida es el Espíritu Santo. Eso es lo que da vida. Porque si no una iglesia puede ser como esas lápidas que hablaba de los fariseos. Muy bonitas, pero no había vida. Y yo no lo quiero. Aunque me vea, no sea una lápida blanquita, ni bien guapa. Pero quiero tener una fiesta en el cuerpo que flipas. Y luego la esperanza. Esta semana vamos a celebrar la esperanza. No tenemos ni idea. Y cuando lo digo de verdad, yo cada vez descubro más a Jesús y lo quiero más porque es que me rompe la cabeza, me rompe el corazón, me rompe el conocimiento y cada vez lo entiendo aún menos. Pero vino a traer algo que aún mi cerebro no entiende y es una esperanza de que da igual lo que suceda, yo estoy contigo. Había una frase que decía la semana pasada Dante Gebel que me encantó, dices, ya eres un ser inmortal. Ya lo eres. Esto solo es un trozo de carne. Ya eres un ser inmortal. Ya estás en el cielo. Pero no lo sabes. Y eso es lo que vino a traer Jesús, la esperanza. Y eso es lo que nos llama. Eso es lo que te impulsa. Eso es lo que te hace levantar. Eso es lo que te hace dar cuenta que no estás solo en este mundo, sino que tiras adelante. Eso es lo que te da cuenta que aunque la gente te vilipendee, Jesús no lo va a hacer. Eso es lo que te hace que aunque estés en medio de las tinieblas, Jesús es la luz del mundo. Esa esperanza es la que te arranca y te tira hacia adelante. No la esperanza nuestra. Y no voy a tardar mucho, me quedan dos cosas más. Y luego en el versículo 5 nos habla de las bases de esa unidad. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Solo hay un Dios. Y con esto quiere decir algo. No estamos basados en una doctrina. Claro que tenemos normas, tenemos límites, pero no es tu base. Tu base es la relación con Dios. Esa es la base del cristianismo. Esa es la base de la unidad, nuestra relación con Dios. Una sola fe. Y me encantó esta frase cuando la leí. No es el acto de fe de cada uno, sino la fe objetivo. La creación, la creencia en común. La fe de cada uno, o lo que creemos cada uno, se puede alterar. Pero la fe en conjunto no se puede tocar. Y a eso es lo que nos tenemos que agarrar. Un último, y es el bautismo. Aquí cuando habla de bautismo no se está refiriendo al bautismo del agua, se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, que viene sobre ti. Y que está siempre con nosotros. Y algo que es trascendental para darse cuenta de la unidad. Y es esta. Vivimos, en el versículo 6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Dando a entender una cosa, Dios está en todas partes. Vivimos en un mundo creado, controlado, sostenido y lleno de Dios, completamente.
Él es el que estrecha nuestros lazos. Él es el que nos une en el espíritu. Él es el que nos acerca a todos. ¿Sabéis? Estos días hemos estado hablando sobre las promesas y lo que Dios quiere traer a este pueblo, a esta iglesia, a este valle y a esta nación. Porque cada vez lo tengo más claro que nunca. Aunque parezca que no, hay un terremoto que está sacudiendo esta nación. Hay algo que se está moviendo. Pero si tú miras Zacarías 8, el 16 y el 17, y en Primera de Corintios 3, 2, 3, que este se refiere a que Dios quiere dejar de darnos leche y darnos sustento real. Pero nos pide algo muy importante, y es que seamos uno. Que no haya contiendas, que no haya, contiendas entre hermanos siempre va a haber. Todos. Yo he tenido con mi hermana la tira. Mi madre se habrá hecho, podría hacer un libro y todo. Hasta tirarnos por las escaleras peleándolos. Y mientras rodábamos en medio de las escaleras, seguíamos peleándolos. Imagina. Sí, sí, espectacular. Y mi padre poniendo gotelé en las paredes y mientras caíamos nos íbamos rajando ahí los brazos. Pero es mi hermana. Y que por encima de esas contiendas, de esos enfrentamientos, de esos de esto, esa unión no se mueva, más bien se junte, porque yo me acuerdo que cuando acababa todo eso, nos acercábamos los dos, íbamos así como medio por la cabeza, lo siento, y te ibas en plan para otro lado. Y en todas las palabras que Dios da como promesa a su iglesia, en todas va referida a algo, y es la unión. Sin esa unión no va a haber promesa. Dios va a seguir como un tren hacia adelante y da igual que nosotros nos pongamos más espirituales o más hacer ayunos como si no hubiera vida o lo más abultado para sacrificio de Dios, lo que tú quieras, lo que quieras, igual. Pero si permites, si permitimos, todos, no solo esta iglesia, todos, que no lo consigamos más importante que la unión es en Cristo, da igual lo bueno que Dios quiera derramar, no va a suceder. Bueno, lo hará, pero no lo hará aquí. Había una frase que decía, la unidad no es opcional, es indispensable. La revolución que Dios pide nace dentro de su iglesia, cuando todo está centrado en Cristo, aquel que derriba las divisiones y nos une en uno. Sé que quedan 2 semanas para que acabe el año y empecemos un nuevo año. Yo a principio de año yo dije que algo iba a suceder en este año. Y algo que Dios está rompiendo en este año. Y está rompiendo. En sitios como Inglaterra no te dejan predicar. ¿Se lo sabíais? En Londres había una mujer que la detuvieron y yo lo he visto, no era un vídeo trucado de ella. Una mujer que estaba orando en silencio así, sin decir nada, delante de un hospital. Cogieron y se la llevó la policía. O el mundo cristiano empieza a unirse en él, o estamos llamados a caer para abajo, a tener que saltar uno más, porque los planes de Dios que Él continúa. La cuestión no es de Él. Él hace así, venga, cambiemos.
pero somos el cuerpo de Cristo. Somos la novia, somos lo amado, somos lo querido, somos todo lo que Él quiere de nosotros. Él nos ama y nos amará y seguirá amándonos. Sí, pero estamos dispuestos a que nos persigan, que nos cuelguen, a que nos maten. Esa, para mí esa es nada más. A veces, para vivir lo que dice ella, necesitamos sentir que pertenecemos a algo, a una familia. Porque a veces por nosotros mismos nos saltamos, pero yo veo que a mi hija le hacen algo. Y tenemos que estar unidos, todos. Entonces, ahora vienen unas fiestas muy guapas, muy bonitas, cada vez más disruptivas, más descentralizadas, pero que nos reunimos con gente. A veces no tiene que ser familia, sino amigos, conocidos, vecinos. No te estoy pidiendo que vayas a por esa persona y que le des un abrazo y que sientas, porque del corazón humano no sale. Pero sí dentro de tu corazón, dentro de lo que hay dentro de ti, permite que Dios trabaje en eso, que Dios trabaje en tus heridas, que Dios trabaje en lo que se ha roto, que Dios trabaje en hilos que se han cortado durante años, que Dios trabaje en dolores, que Dios trabaje en uniones, que Dios trabaje y permitas que Dios te una a algo. A lo mejor no quieres unirte a eso, pero Dios quiere llevarte a eso. Permítele que Dios te una, dejando que Cristo sea tu mirada, sea tu centro. Y os lo dice uno que tiene muchas peleas con gente cuando lo ve me pongan jaja, jajajaja. Pero somos un cuerpo. Esto es lo que os tenía que decir. Tony, ¿puedes apagar? One second.